Dios le bendiga, familia de amadores de su palabra. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en el día de hoy. Gracias por estar ahí siempre conectado, esperando, expectante a lo que la página Amadores de su palabra tiene para ustedes. Hoy tenemos una entrevista a nuestro hermano y ministro Sergio Soto, el cual va a estar hablando asuntos de la palabra de Dios. Y para eso tenemos hoy a Sergio Soto para que nos explique varias cosas de la palabra de Dios. Dele la bienvenida, mi varón, a cada una de esas personas. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Muchas gracias a cada una de esas personas, bendiciones para todos ustedes. Estamos más que agradecidos y contentos de estar aquí una vez más con cada uno de ustedes. Sabemos que a través de lo que Dios quiere hacer en el día de hoy van a haber vidas bendecidas allí afuera. Por eso que instamos a que se quede un poquito de tiempo con nosotros para que juntamente con lo que la palabra de Dios dice y con también lo que el Espíritu quiere manifestarnos a nosotros, pueda recibir parte de la bendición que Dios trae para hoy. Dígamelo, mi hermano. Bueno, mi varón, hoy quisiera hacerle varias preguntas conforme a las situaciones que se están viviendo. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos indignados, cuando nos sentimos indignados con las cosas que están pasando en el mundo y con las cosas que nos están pasando a nosotros en nuestra vida personal? ¿Qué podemos hacer, mi varón? Mira, lo que hay muchas cosas que están pasando en el mundo que creo que Dios, a través no solo de su palabra directamente audible, la cual nosotros la podemos razonar, entender y a través de ella darnos cuenta de que su palabra no pasan desapercibida. Tenemos su palabra que la historia ha demostrado ser viva y eficaz y que cada una de esas cosas que dice la Biblia que pasaron fueron y marcaron la historia de un país, de una nación, que son el pueblo de Israel, Así es. que hasta el día de hoy nosotros podemos ver como la profecía de este pueblo también todavía ha podido ir caminando sobre lo que ya Dios ha dicho. Y es por eso que nosotros tenemos que estar expectantes a lo que el Espíritu habla por boca de los profetas. Es por eso que tenemos que estar expectantes a lo que Dios quiere hacer con el hombre. Así Dios es. ha dejado este pueblo, para que el mundo tome como ejemplo su conducta. Así Entonces, es. si Dios ha dejado este pueblo para que el mundo tome como ejemplo la conducta de Dios en relación con el hombre, yo debo de estudiar muy de cerca esa relación entre Israel, esa nación y ese Dios. ¿Para qué? Para que a través de ahí yo pueda conocer a Dios. Es Aleluya. necesario conocer a Dios porque muchas veces Dios se mueve de forma misteriosa y el hombre no lo entiende. La misma palabra dice que al hombre no entender la manera en la que Dios se mueve, no llegó al conocimiento y por esto perecía, aún siendo pueblo de Dios. Así Podemos es. perecer si nos Así falta es. conocimiento y no llegamos a entender quién es Dios y cómo se está moviendo Dios en medio de cada circunstancia. Por eso que hoy yo creo que nosotros vamos a hablar un poco sobre algunas de las conductas de Dios y cosas que Dios hace para llamar la atención de nosotros y que podamos, cada uno de nosotros, poder relacionarnos con Él, conocernos y recordar que lo único que Dios quiere es que yo conozca su conducta para que yo la imite con mi prójimo. Gloria a Dios. ¿Qué cosas podemos hacer para nosotros poder fortalecernos a nosotros mismos y fortalecer esa área en la cual estamos siendo débiles, que nos sentimos así indignados? La indignación llega porque pasan circunstancias, mi hermano, que no entendemos. Y Aleluya. Dios se mueve en cada uno de los pasos que tú das en tu vida. El libro de Eclesiastés habla de un hombre, de un rey que era rico, Salomón, el Así escritor del es. mismo. Pero este libro fue escrito, según la teología, en medio de Salomón llegar al entendimiento pleno de que todo lo que él obtuvo, ninguna de esas cosas fueron tan importantes como estar rendido delante de Dios. Es por Así eso que él es. dice vanidades, vanidades. Hay que entender, mi hermano, que el hombre un día nace y otro día muere. Así Así es. termina Salomón viviendo, escribiendo, después que vivió tantas cosas. Es por eso que cuando nosotros logramos captar eso, vamos a entender y a conocer que las verdaderas cosas valiosas son las que tú vives ahora en tu momento. Así Y, es. y estamos tan rápido caminando en este mundo que nos estamos descuidando de las cosas valiosas. Es por eso, mi hermano, que es necesario que nos acerquemos a Dios para que podamos disgustar, conocer lo que Dios quiere hacer allí, en esos hogares, la familia, Así es. formar una relación directa con Dios te garantizará un destino final épico en la voluntad de Él, juntamente no solamente contigo, sino también con los tuyos. Dejamos como herencia la palabra de Dios en nuestros hijos.
Formamos Así es. una familia estable y una familia estable es una sociedad regenerada. Así es, yo en estos días le preguntaba al Señor, Padre, ¿por qué tú no podías hacer que los niños, en vez de ser niños, nacieran y tuvieran el conocimiento pleno, la sabiduría como un adulto? Ujú. Y él me decía, es necesario que sean niños para que ustedes que tienen mi palabra se la instruyan a ellos. Claro. Porque si yo lo traigo con el conocimiento, le van a llevar la contraria a los padres y sería como el odre viejo y el vino nuevo, Así es. que no se puede echar en el odre viejo. Entonces, yo pienso, mi varón, que eso que usted está diciendo, de que tenemos que acercarnos cuando nos sentimos así afligidos y en esas situaciones, acercarnos a Dios. Acercarse a Dios. ¿Cómo nosotros, qué principio podemos aplicar en nuestra vida para poder nosotros acercarnos y saber que estamos cerca de Dios? Mira, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios a profundidades y nos involucramos tanto con esta palabra que es espíritu y es vida, podemos ver su conducta, que Dios dice la palabra que no cambia, sino que Él es el mismo, Así pero es. su palabra se renueva cada mañana. O sea, la manera en la que Dios trata con cada uno de nosotros Así es. es muy diferente con cada uno de nosotros. O sea, yo no puedo entender de que lo que pasó contigo necesariamente va a pasar conmigo, porque lo que fue tratado en ti no es lo quizá lo que debe de ser tratado en mí. Así es. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver a Dios moviéndose de una manera diferente a como fue movido anteriormente y yo entiendo que Dios cambió. Dios no ha cambiado. Él no cambia, Él es el mismo, pero Gloria el a hombre Dios. cambia. Sí. El hombre cambia sus emociones, nuestras emociones cuando son golpeadas, salen diferentes actitudes. Así Cuando es. el hombre está viviendo en su momento de placer, el hombre todo le parece bien, pero en medio de la opresión y de la angustia salen cosas de nosotros que nosotros mismos desconocemos. Así es. Entonces, mira, tú me tomas como ejemplo el niño. ¿Por qué el niño no puede salir, no puede nacer ya formado con un conocimiento pleno? Porque es que lo que fue, dice la palabra de Dios, que volverá a ser. Pero en el proceso de que la palabra va creando, hay transiciones, Gloria que a la Dios. palabra va haciendo cosas nuevas cada mañana. Aleluya. Por ejemplo, lo que esta sociedad está viviendo no es lo mismo que está viviendo la sociedad pasada. Con lo que nosotros estamos peleando mentalmente, continuamente peleando espiritualmente y hasta, digamos, personalmente, no es lo mismo con lo que está viviendo la generación pasada. No, Esta generación está peleando con gigantes, verdaderos gigantes. así es. No solamente con 5, 3, 4, muchos gigantes espirituales, gigantes que están sofagando la sociedad y que le están acribillando y que la iglesia tiene que estar despierta, Así es. al tanto de lo que está pasando. No puedo atacar una generación que está siendo tan atacada. Tengo que brindarles recursos sobre cómo pelear contra los gigantes Así es. que Eso es que así. se le están brindando a esta sociedad, perdón, que se le están brindando a esta sociedad. Entonces, cuando nosotros estudiamos esto, nosotros podemos ver cuáles son las batallas de esta sociedad. Prostitución abierta, Así es. drogadicción legalizada. La tecnología No avanzada. sé si usted se está dando cuenta de las cosas que estamos hablando. No es lo mismo, mi varón, tú vivir en una sociedad donde nosotros nacimos, que este tipo de cosas era hasta con cuidado que había que dialogarla. Así es. Ahora es abierto. Ujú. La prostitución está a un clic de tu vida. Así es. La drogadicción está a una llamada porque ahora está en este país hasta por delivery. Así es. Hasta por delivery estas cosas lo hacen. Unas redes sociales profanadas. Así es. Tu celular es tu peor cautividad. Son gigantes muy grandes que tienen la mente del ser humano totalmente cauterizada. Así Y es. cuando una mente llega a ser cauterizada, tú no puedes echar ese demonio fuera. Tú tienes que ser transformado mentalmente, Así tomarte es. un espacio y decir, espérate, wait a minute, yo siento que estoy siendo controlado porque ya no eres tú quien domina tu yo, Así sino es. que el yo tuyo está siendo controlado por lo que la sociedad ha implementado para enriquecerse ella misma. Gloria a Dios. No sé si no estamos entendiendo. Lo único que el robot de redes sociales busca es que el billete le llegue a aquel que está programando su dispositivo. Así es. Mira cómo dice, por ejemplo, este verso. Cuando Aleluya. Dios, cuando Gloria a levantamos a Dios, cuando airamos el Dios vivo, entonces la sociedad va a ver la repercusión de nuestras acciones. Mira cómo dice este verso. Isaías capítulo 26, verso 20. Anda, pueblo mío, Gloria a entra Dios. en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Por un momento, en tanto que pasa que la indignación.
porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Oh, gloria a Jesús. Tú sabes, creo que esto tiene una explicación muy básica. Dios está saliendo en defensa de su pueblo en este verso. Dios le está diciendo a su pueblo, yo sé que lo que tú estás viviendo quizás tú no lo mereces, porque Dios nunca va contra el hombre, sino contra esas bestias feroces que continuamente paran atacando su viña. Su viña somos nosotros. Así es. Su viña es la iglesia, su viña es su pueblo. Y Dios nunca jamás quiere ir directamente contra su pueblo, contra aquellos que tratamos de respetarlo. Lo que pasa es los gigantes que tenemos. Tenemos gigantes que continuamente nos atacan y nosotros literalmente estamos como el pueblo de Israel cuando estaba ese gigante que vociferaba y atacaba abiertamente a su pueblo y no se levanta un David que pueda decirle a ese gigante. Oh, santo Dios. Llegó el momento de la retribución. Llegó el momento en que Dios está diciendo, levántate, espera un poquito, pueblo mío. ¿Qué es lo que le está diciendo? Detente, pueblo mío. Tómate un momento, cierra tras ti tu puerta. Gloria a Dios. Escóndete si es necesario un poquito. ¿Por qué? Porque dice que Jehová saldrá de su lugar. Y nosotros, cuando nosotros leemos esto y entendemos, Jehová saldrá de su lugar, lo que Dios está diciendo es moveré mi mano. Cuando Dios mueve su mano pasan cosas catastróficas. Así es. Y ahí es donde el hombre se indigna. Cuando el hombre se indigna por las situaciones que están pasando y no hace su parte, la cual es acercarse a Dios, entonces esto va a acarrear más muerte. Porque Dios no quiere la muerte del impío, dice su palabra. Así es. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se vuelva a Él. Pero nuestras iniquidades, como dice Isaías 59, ha puesto enemistad entre Dios y nosotros. Es por eso que la gracia de Jesucristo está con nosotros, pero Dios es un Dios justo. Y mira, Dios es un Dios tan justo que Él puso las leyes espirituales. Lo que quiere decir que hay una ley que es inquebrantable, que tú vas a cegar lo que tú siembras. Así es. Eso no es negociable, eso es inquebrantable. Aún en la gracia, tu carne, tu persona va a cegar lo que sembró. Y aunque Dios está guardando tu alma, Dios quiere que tú aprendas a vivir en paz. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en paz. Y Dios nos recomienda a través de su palabra que nos volvamos a Él, que tomamos tiempo para Él, que respetemos los estatutos, respetemos su palabra. Pero nosotros queremos caminar en libertad propia, no en una libertad común. Hay una diferencia entre una libertad común y una libertad propia. Una libertad común es que yo respete a ti, así como tú me respetas a mí, que ambos podamos vivir en paz. Amén. Pero el hombre está buscando su propia paz sin importar lo que se tenga que llevar por delante. Entonces ahí es donde se levanta el enojo de Dios, porque eso es ley y ya Dios nos regaló la paz a través de Jesucristo. Cuando nosotros logramos entender que Cristo representa el regalo de Dios a nosotros y que esa es la paz de Dios, yo te voy a respetar y te voy a amar, como dice su palabra, a Dios como por encima de todas las cosas, pero a ti como a mí mismo. Eso es lo que nosotros respetamos. Esos principios, esta sociedad la ha totalmente puesto a un lado. ¿Por qué? Porque los gigantes se nos han levantado. Y hay un Goliat, hay unas redes sociales que están ahí diciéndole a Dios, ninguno de los tuyos puede enfrentarse en contra de mí. Unas redes sociales llenas de profanación, unas redes sociales llenas de cosas inmundas. Y también aquí tenemos que estar nosotros. Porque donde está la tiniebla debe de haber la luz. Así es. Para transformar las mentes de cada una de esas personas que están ahí. Se acerca ese tiempo en el que Dios le está diciendo a su pueblo, toma un tiempo para ti, pueblo de Dios. Entra a tu aposento, ciérrate, guárdate un momento, porque se aproxima el tiempo en el que Dios se levanta de su trono para defender a su pueblo y su nación y para demostrarle a ese gigante que está ahí en estas redes sociales y en cada uno de los rincones de esta sociedad, acabando con este pueblo, acabando con el ser humano, creación e imagen del Dios invisible. Llegará el momento en el que Dios se levante, y cuando Dios se levanta, caen los gigantes. ¿Tú sabes cuáles son los gigantes? Aquellos que buscan enriquecerse, quebrando los principios. Esos son los gigantes. Esta generación está siendo muy atacada, muy maltratada. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando gigantes que continuamente tocan nuestras puertas. Y nuestros padres le abrieron la puerta sin darse cuenta, mi hermano. Incluso
Ay, mi madre, no quiero entrar por ahí. Dios. Incluso estos gigantes están sentados ya, como dice su palabra en el libro de Apocalipsis, dentro de la iglesia, Así es. como el anticristo. Así es. Y ya entró el anticristo. Como si fuera Dios. No quiero mencionar, no quiero decir que esto es el mismo anticristo, no es lo que pretendo decir. Pero estas cosas ya entraron dentro de la iglesia y son gigantes que están allí dentro, que nosotros no nos damos cuenta. Son gigantes que ya están ministrando la palabra. Son gigantes que ya están mencionando el nombre de Dios vivo, pero que tú no puedes verlo reflejado en ellos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios que tenemos una gracia infinita, nosotros podemos hacer estas cosas. Aleluya. Pero cuando nosotros vemos esto, verdaderamente es necesario que se levanten los David, le digan a los gigantes. Gloria a Dios. Es tiempo de que tú conozcas que este es el escuadrón del Dios vivo. Es tiempo de que tú conozcas de que cruzaste la línea del Dios vivo. Mira, déjame tocarte este tema rapidito. Dios eligió a Israel, dice su palabra, el pueblo más pequeño entre todos. ¿Para qué? Para reflejar su gloria en ellos. Fuera del mundo pasaba muerte y había de todo. Y nada pasaba, Dios te dejaba tranquilo. Solamente la muerte reinaba en el mundo. Pero cuando alguien moría en el pueblo de Dios tenía que pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Ahora, cuando el pueblo de Dios se profanó, la voluntad de Dios levantó a un gigante. Cuando el pueblo de Dios se profanó fue cuando abundó el pecado. Y ahí nació Cristo. Aleluya. Ahí nació Jesús. Gloria a Dios. Dice que cuando todos pecaron, cuando ya todo estaba destruido, cuando ya no había en la tierra uno que hiciera vallado, dice el libro de Ezequiel. Cuando ya no había uno, dice Dios, busqué uno entre ellos que pueda levantarse y hacer vallado. Cuando todos nosotros nos corrompimos, cuando ya no había un vaso útil en la tierra, cuando ya no había un Gedeón, cuando ya no había un Samuel, cuando ya no había un Sansón que podía ser un libertador, cuando ya no había una Débora, cuando ya no había ni siquiera un Pablo, cuando se perdieron los Pablos, cuando se perdieron los Pedro, entonces Dios dijo, espérate, se acabaron los vasos. Entonces el amor de Dios y la misericordia dijo, entonces yo me hago uno. Y ahí es donde Dios dice la palabra que el verbo se hizo carne. El libro de Juan, su capítulo 1, dice esto. Aconteció que el verbo era Dios. El verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne. ¿Por qué? Por amor. La misericordia de Dios nos ha alcanzado, pero nosotros tenemos que aprender a vivir como reino. Eso es así. ¿Cómo nosotros podemos aprender a vivir como reino para que no nos llegue la indignación, mi hermano? Eso es así. Está muy, muy fuerte este tema como usted lo está explicando, porque hay muchas personas afligidas, mi varón, que se están haciendo esas preguntas. ¿Cómo podemos nosotros fortalecernos en medio de lo que está sucediendo, en medio de las aflicciones? Porque las aflicciones hacen que las personas puedan ser inicuos, que puedan ir en contra de Dios. ¿Dónde está Dios? Y yo pienso de que es el momento. Nosotros hemos vivido circunstancias difíciles. Claro. Donde no parece que Dios esté en medio. Así es. Pero te estoy diciendo en este momento que cuando se acabó la luz en la tierra, cuando ya no había un vaso que refleje la voluntad de Dios, entonces Él se hizo. Lo que te quiero decir es que Dios siempre tiene una respuesta. Tiene la mano. Siempre Dios está a la vanguardia. Y esa respuesta no es una respuesta cualquiera, sino que es un rey que gobierna el mundo a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ese es Dios, ese es Jesucristo vivo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, mi hermano, y vivimos en esta verdad, la indignación no va a ser correr al altar. Así es. La indignación no va a ser correr al templo. La indignación no va a ser volver a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? Sacar los gigantes que tenemos dentro y volver a la santidad plena. Aleluya. Y dejar de abusar tanto de esa gracia salvadora que es buena, pero que a la misma vez tenemos que mostrar un poco de orgullo, de respeto hacia Dios. Darle el valor. ¿En qué sentido? De que yo estoy agradecido. Así es. Un corazón agradecido sabe dar, no solamente sabe pedir. Un corazón agradecido sabe estar delante de Dios diciendo, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. Jesús. Un corazón agradecido siempre está dispuesto. Un corazón agradecido sabe que a pesar de cualquier circunstancia que esté pasando en este mundo, nosotros nos hemos corrompido, pero tenemos que aprender a aplicar los principios que Cristo nos entregó a través de esos 3 años de ministerio, que fueron los 3 años más poderosos que cualquier ministro pueda traer a la tierra. ¿Cuáles son esos principios que faltan? Faltan principios muy poderosos, porque cuando el amor comienza a menguar, dice su palabra que la maldad está gobernando. ¿Quiénes son los que tienen que encargarse de multiplicar el amor?
Somos Somos nosotros. nosotros los hijos de Dios en la tierra. No nos comparemos. No salgamos allá afuera como que somos iguales. No somos mejores, pero somos la representación, embajadores, dice su palabra, la representación del cielo en la tierra. Así Que es. tenemos que impactar estas naciones con buenos principios, diciendo que verdaderamente la iglesia puede regenerar hogares. Así Cuando una es. iglesia no puede regenerar un hogar, entonces la iglesia perdió su función. Y el Espíritu Santo no es el que está gobernando allí. Si el lugar donde nosotros nos congregamos, cualquiera que sea su lugar, no está regenerando tu casa, es porque hay escasez de principios Así y hay es. escasez de Espíritu Así Santo. es. Así es. Porque la iglesia está llamada a regenerar y a regenerar hogares, a transformar y a sanar matrimonios. Así es. Porque eso fue lo que él hizo conmigo. Claro. Eso fue lo que Jesucristo. Y conmigo Lo también. primero, yo rápidamente cuando conocí a Jesucristo, me aparté de mi inmundicia. Así es. Eso fue lo que él hizo conmigo y eso es lo que yo creo que él puede hacer con todo aquel Gloria que a Dios. decide rendirse Gloria a Dios. a la voluntad de Dios. Pero la indignación tiene que llevarme al altar. ¿Cuánta Así maldad es. está renaciendo todos los días en este mundo? Así es. Y esa maldad son las que levanta catástrofes como esta que estamos viviendo ahora en este país, hermano, que es un país tan bueno. Nosotros que es. conocemos gente tan buena. Así es. Yo no sé, pero yo no he conocido un venezolano malhumorado, particularmente yo. Cada una de esas personas dentro de sí trae una alegría como tan Sí. contagiosa. Así es. Pero estas cosas muchas veces hacen que nosotros nos descarrilemos y salgamos del carril correcto. Y hoy en día estamos viviendo una situación muy lamentable, pero que yo lo único que anhelo es que esa indignación lo lleve a Dios, sino que lo aleje de Dios. Así es. Es necesario que ellos sepan hacia dónde deben de ir en esta situación. Oh my God. Y yo creo que el lugar de que deben de ir es a Dios. Y que Dios lo va a estar esperando como estaba esperando el padre al hijo pródigo, con Claro los que brazos sí. abiertos. Y le va a dar el lugar que ellos se merecen. Y le va a dar su posición que se merecen si verdaderamente Amén. se vuelven a Dios Yo lo creo. y caminan bajo los principios del Padre, bajo los estatutos, y levantan altar a Jehová, porque donde quiera, mi hermano, que se levante un altar a Dios, Jehová no lo abandona. Un altar bien presentado a Dios cancela muerte. Eso es así. Cuando David censó el pueblo, le dijo, levanta un altar, le dijo el ángel, ve Así es. y levántale un altar a Jehová. Porque ya iban a apagar la lámpara de Jerusalén. Así es. Y no se puede apagar la lámpara. Solo Dios necesita uno que diga, yo me voy a consagrar, yo voy a hacer la representación tuya. Aleluya. Ahora, Gloria a Dios. Es necesario Aleluya. que nos volvamos a Dios. Esta circunstancia que está viviendo este pueblo, en medio de esta tribulación, podemos ver a Dios en medio del dolor, podemos ver a Dios en medio de las dificultades. ¿Cuántas familias allí que están siendo maltratadas, que quedaron deshechas totalmente? ¿Cuántas madres que perdieron sus hijos y viceversa también? ¿Cuántas personas que están durmiendo en la calle? Eso es devastador. Así es. ¿Cómo vas a ver a Dios en medio de circunstancias como esta? Pero muchas veces la fe, como te decía en el principio, provoca situaciones como esta. Así Porque es. por la palabra simple nosotros muchas veces no nos acercamos. Y yo creo que Dios nos está llamando a través de cosas que la Biblia dice que iban a pasar. Habrá terremoto, Así habrá es. guerra, rumor de guerra, Se se acerca levantará hijo contra padre. Todas estas cosas nosotros las estamos viendo. Así es. Y no podemos decir, por eso hablaba en el principio sobre conocer la voluntad de Dios y escuchar a los profetas. No podemos decir que Cristo no nos las dijo. Yo pienso que nuestra indignación debe de llevarme a mí a reconocer mi falta y a decir, yo creo que nosotros debemos recapitular y volvernos a Dios. Así porque es. nos profanamos. Cuando se profana el gobierno, mi hermano, se profana la nación. Así es. Cuando se profana el gobierno, se profana la nación. Pero cuando queda un sacerdocio, siempre se puede restablecer el gobierno. Eso es así. La iglesia de esa nación y nosotros el mundo orando por esta nación, que no tenemos que esperar que pasen circunstancias como esta para irnos a ayuno y a silicio, hacer sacrificios que muchas veces son abominación a Dios, Así es. sino que nosotros debemos de ver el mal antes de ir, como avisados espirituales que somos, reconocerlo y decir, yo creo que debemos devolvernos a Dios, porque esta persona como que refleja que no tiene principios de reino y nos va a traer un mal a nuestra nación. Así es. Cuando el rey Saúl, mi hermano, se profanó, que él fue elegido, claro, el rey Saúl representa un Dios conforme al pueblo, Así es. un Dios que representa al lobo. Por un tiempo el lobo gobernaba Israel.
Y no fue por mucho tiempo porque su corazón, Saúl se topó con el reino. Eso es muy diferente a tú ser llamado y guardado como David. ¿Cómo Saúl se topó? Saúl encontró la gloria a través del siervo que caminaba con él, que le dijo, yo conozco un profeta, que ese profeta, si tú lo ves, él te puede decir, pero Saúl no conocía a Samuel. ¿Cómo tú no conoces a tu gobernador? El que representa a Dios a la Eso tierra. dice mucho. Ahora, como él no tenía una relación, no respetaba los principios. No. En muchos como países, como el país que ya mencionamos, que es un país hermoso, con gente tan bella, muchos gobiernos no respetan los principios de Dios. Y muchas veces estamos maltratando a la sociedad para enriquecernos nosotros. Eso es así. Y dice la Biblia, mi hermano, que Saúl no respetaba los principios. Dios le daba una orden y él hacía lo que él quería. Dios lo mandaba a ejecutar una acción y él hacía lo que a él le parecía. Hasta que llegó el punto de que cuando su reino iba a ser confirmado, porque Saúl tardaba, y él no respeta a Dios, como ya te dije en el principio, ni tiene relación con Dios, dice su palabra que él decidió presentar el sacrificio del sacerdocio. Rompió los principios. El sacerdocio no estaba caído, el reino estaba caído. Así es. Porque el reino había perdido los principios, pero el sacerdocio lo representaba a Samuel. Y dice que Samuel le dijo, locamente has hecho. Hoy Jehová te iba a confirmar el reino. Mas hoy Jehová ha levantado otro con un corazón conforme a él. Así es. Esto es una enseñanza muy poderosa. Porque aunque el reino estaba caído, el sacerdote restableció el reino. Lo que yo te quiero dejar dicho a través de eso es, cada una de esas personas que está ahí, que tu iglesia de allí de esta nación de Venezuela y nosotros también que estamos fuera, en oración podemos restablecer esta nación y levantar un reino en esta nación que es lo que representa el presidente, que sea conforme a la voluntad de Dios. Y la paz, la voluntad de Dios va a volver a resplandecer en una nación que es rica. Así también como la nación de nosotros, que no tenemos necesidad de buscar préstamos fuera, porque somos una nación rica. Lo que pasa es, mi varón, que no hay justicia ni hay equidad, sino que hay voluntad propia, hay mucha avaricia, hay mucha ambición de poder. Así es. El reino de Dios es representado por la justicia y equidad. Eso no existe en esta nación. La balanza está muy para un lado. Así es. Porque el hombre está buscando, dice la Biblia, que el ojo humano no se sacia. No. Eso es así. Y podemos ver la necesidad en el otro y no nos da misericordia y compasión. Y no me importa cuántos se tienen que caer con tal de que mi reino sea para siempre. Así es. Pero el reino de Saúl llegó un día en que fue quitado. Y dice Jehová que le quitó su misericordia. Cada una de esas personas, de esos presidentes que nosotros le dijimos, yo soy muy poco a presentarme a esta cosa política, porque es que el hombre siempre, con la historia podemos ver que se corrompe. Así es. Pero busquemos gente que tengan principios. Principio de Dios. Y nosotros como pueblo no vendamos nuestros modales, no vendamos nuestra integridad. ¿Cómo es que yo voy a vender mi voto, mi decisión por 5 centavos? Yo soy un Judas entonces. Claro. Porque mi decisión de hoy representa mi mañana, mi futuro. Es tu futuro. Eso es así. Entonces Dios, dice la palabra de Dios. Cuidado con esto que vamos a soltar ahora. Nosotros descansamos en que la voluntad de Dios siempre resalta, pero muchas veces Dios nos deja a nosotros caer en nuestros propios tropiezos por nuestras malas decisiones. ¿En qué sentido? La Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes, pero la Biblia también dice que Dios le entregó al pueblo un reyes conforme a como ellos lo quisieron, porque ellos eligieron dioses, reyes, y Dios no lo sabía. Solo dice, creo que el libro de Amós, o sea, capítulo 8 en adelante, por ahí. Creo que son uno de estos dos versos. Si usted quiere, le puedo buscar el verso más luego y lo podemos poner ahí en los comentarios. Amén. Dice el libro, ellos eligieron reyes y yo no lo sabía, dice Dios. O sea, ¿cómo puede elegir un pueblo un rey, un gobierno, y Dios no enterarse? Porque lo pusiste de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a los principios del reino. Así es. Entonces, conservemos los principios para que comencemos a derribar esos gigantes que están atacando tanto nuestra sociedad, nuestros hijos, nuestra juventud, nuestros niños. Así es. Nuestros niños están siendo atacados y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y no hemos levantado un altar donde nuestros hijos puedan conocer al Dios viviente, al Dios que le servimos. Entonces, si nosotros no le inculcamos los principios de Dios a nuestros hijos, estamos también llevándolo a ser igual que los demás. A mí me preocupa. Es necesario, mi varón, es necesario levantar altar. A mí me preocupa la siguiente generación. Yo está oro fuerte. Mucho por los esposos de mi hija y siempre se lo digo a ustedes. Sí, así es. A mí me preocupa la próxima generación. Porque cuando tú tienes una niñez
que sus exámenes lo pasa a través de una aplicación Así es. que le contesta todo Así es. y que sus grados ya no tienen ellos que esforzarse para poder ser honorables, sino que ya una aplicación ChatGPT o cualquiera que sea de estas cosas, ya tú no representas. Las cosas. ¿Cuál es tu crecimiento cerebral? Si ya tú permites que el mismo que te haga la pregunta, el mismo sistema que te haga que crea la pregunta también te la responda. Entonces aquí podemos ver algo. Ellos tienen resultados, pero están vacíos. Claro, porque es que el cerebro, mira, escucha esto. Santo Dios. El cerebro es un músculo que necesita ejercitarte Así es. como todo otro. Su ejercicio es tú sentarte a procesar un pensamiento. Así es. Su ejercicio es que tú sepas algo y tú no lo sepas. Que te pregunten algo y tú no lo sepas. Ese es el ejercicio del cerebro. Entonces ahora, mientras esta sociedad tiene todas las respuestas fáciles, no sabemos que el músculo cerebral poco a poco, todos los días, se desgarra. Así es. Se desgarra y es menos fuerte. ¿Cuál es el ataque aquí? Un músculo débil, más lejos se pone la voz de Dios de nosotros. Así es. Eso es así. ¿Dónde la gente cree que nosotros escuchamos nuestro pensamiento? Estudia neurociencia. La neurociencia enseña cuál es el lado de donde el hombre tiene sus emociones y cuál es el lado donde el hombre es más calmado. Allí es donde Dios habla. Así es. Estudia neurociencia para que nosotros podamos entender. Bueno, una mente turbada es muy difícil que Dios pueda ministrarla porque es que esa rapidez mental, ¿cómo vas a escuchar a Dios si tu mente no se detiene? Así es. Esa rapidez mental no puede, es una mente que no se detiene. No puede descansar en Dios. Si no hay una templanza, una quietud, tú nunca vas Él le a decía a escuchar Ezequiel, sal al valle para hablarle. Eso es así. Él le decía, sal al valle para hablarle. Y mismo Cristo dice que se apartaba e iba al monte a orar. Y oraba. Y hay otros más que se iban a la montaña a buscar a Dios. Así ¿Por es. qué? Porque tienen que salir del bullicio. Tienen que salir de tantas cosas que tus ojos la anhelan. Tienen que salir de tanta monotonía y de tantas cosas que no. De esos gigantes. Hay que vaciarse para llenarse. ¿Qué es más gigante que las redes sociales? Si no podemos vivir sin ver qué está pasando. Y ya no tenemos una, sino que tenemos multitudes. Entonces, yo lo que digo es que una generación tan atacada como esta necesita un David que se levante y vaya y ponga principios del reino. Que se apiade de esta generación porque le estamos haciendo un gran daño. Así es. Esta generación me preocupa. Y si esta generación, mi hermano, ha sido tan golpeada, yo oro mucho por la próxima porque nosotros por lo menos pudimos ir a la biblioteca o a leer libros, a buscar respuestas. Pero tú sabes lo que es. Yo encontraba los otros días al hijo mío, al hijo de mi esposa, mi hijastro. Y yo lo vi copiando cada respuesta que él tenía. Y yo le dije a él, pero ¿y así es que tú llenas el examen? Y él me dijo, mi profesora me dio la respuesta. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y yo encontraba los otros días al sobrino mío y le decía, pero ¿cómo ustedes se queman con ChatGPT? Él me dijo, yo no sé, mi tío, porque el que pasó me dijo del otro, yo no sé cómo se queman porque yo nada más lo pongo ahí todo y ellos me dan la respuesta. Y 2 días antes del examen estudio. Aleluya. Entonces, una sociedad, ¿cómo serán los doctores de esa generación? Bueno, tenemos que seguir intercediendo por esta generación. Son gigantes muy monstruosos que son invisibles, pero que ya están destruyendo nuestro ser poco a poco sin nosotros darnos cuenta. Hagamos lo que dice Dios en Isaías capítulo 26, verso 20. Pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tu puerta, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Tenemos que tomar un momento de receso. Tenemos que tomar un momento de descanso. Tenemos que tomar un momento de entender que el mundo no me gobierna, sino que yo soy una autoridad en este mundo, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio me va a hacer entender de que yo no me tengo que sujetar a las actualizaciones de Facebook, a las actualizaciones de Instagram, a las actualizaciones de TikTok. No. Yo tengo vida propia. ¿Cuál es la actualización del cielo en este momento? Me gustaría saber esto. ¿Cuál es la actualización que el cielo está brindando? ¿Qué es lo que el cielo está diciendo? ¿Por qué están pasando cosas tan terribles en el mundo? Esas son las actualizaciones que los profetas de este tiempo deben de conocer. Esas son las actualizaciones que la iglesia debe de estar al tanto para que se levante dentro del pueblo de Dios, que es la iglesia, el David que diga y que mande y que dé una palabra directamente contra esos principados y lo derribe y haga y defienda el pueblo de Dios que está siendo maltratado y sofagado. Porque ya dentro de
también tenemos gigantes que nos están haciendo la guerra. ¿Gigantes como cuáles? Ya nuestros hijos ya no pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no pueden nuestros hijos escuchar la palabra de Dios? Porque ya no saben estar tranquilos dentro de la iglesia diciendo alabaré a Dios. ¿Por qué? Porque tienen que tener un celular en la mano. Y es lamentable, pero que tampoco debe de juzgarse. ¿Por qué? Porque ¿qué le puedes tú demandar a una mujer que está batallando con un esposo que no quiere buscar a Dios, sino que ella está peleando por su propia casa? No le puedo demandar a ella que le diga al niño que suelte el celular porque el padre no está con ella en el templo. No puedo. Tengo que dejarla allí y tengo que también permitírselo porque por lo menos está haciendo el esfuerzo. Pero nosotros como iglesia debemos de levantarnos hoy, mis hermanos, a cada una de esas personas que están ahí afuera, cada una de esas personas que todavía respetan los principios y que saben que la mano de Dios puede cambiar el presente en un diga, en un hágase, en un dicho de la boca de Jehová. Todo puede cambiar. Que caigan esos gigantes que nos están haciendo la guerra social. Que caigan esos gigantes como la prostitución, que está a una llamada de nuestro teléfono. Totalmente gratis, totalmente barata, totalmente explícito. Muchas veces, mi varón, ni siquiera es prostitución tan abierta, sino que hay cosas que ya son aceptadas dentro de la diario vivir, dentro de la televisión, dentro de cada una de estas redes sociales, que ya son profanas, que son indignas, que Dios nos quitó el rostro. ¿Por qué? Porque el pecado llegó a tal magnitud. El pecado llegó a tal magnitud que Dios prefirió quitarnos el rostro y dejar que sean esas entidades de luces como los ángeles, mi hermano, que tengan una relación con nosotros. Pero aquel que logre perseverar en los principios correctos, ese va a ser el que va a aportar la gracia de Dios. Que un día Dios puede levantarlo. A ti que estás escuchando ahí, cada una de esas personas que todavía puede ver estas cosas ahí y desecharla, a ti Dios te puede levantar un día para que seas tú el que diga la palabra a través de los labios de lo que Jehová Dios ha dicho y cambie esta sociedad que está siendo tan golpeada con gigantes como estos. La droga, la prostitución, el alcohol son cosas que en este país particularmente son muy asequibles. Muy asequibles. Esa tecnología que Cristo dijo que se iba la ciencia iba a crecer, ya está pasando todo. Despierta, tú que duermes allí, y te alumbrará Cristo. Si tú logras conectarte con las actualizaciones del cielo, te vas a dar cuenta que cada una de las cosas que Cristo dijo están a la puerta. Lo único que falta es que llegue el del caballo blanco y recoja su pueblo. Y cuando eso pase, ay del morador de la tierra, dice su palabra. Así es. ¿Por qué? Porque el enemigo ha salido como león ruyente, sabiendo que le queda poco tiempo, buscando a quien devorar. Es tiempo de acercarnos a Dios en medio de la indignación, en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de estos gigantes que vocean mucho, pero que la iglesia y el que tiene el Espíritu del Dios vivo sabe que tiene la victoria. Es tiempo de buscar a ese Dios de Israel que se manifestó allí y que ahora mismo es reina y reina por los siglos. Así es, mi varón, así es. Piensa en esto. Esperamos que, no importando la situación en la que tú te encuentres en el día de hoy, tú te puedas acercar a Dios. Tú puedas acercarte al Padre creyendo que le hay y lo vas a encontrar. No hagas iniquidad en la situación en la que te encuentras. No estés cuestionando a Dios en la situación que tú te estás encontrando en el día de hoy. A través de este video esperamos que tú seas edificado y que otra persona sea edificado. Dios te bendiga, Dios te guarde y que sea Dios guardando tu vida. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por escucharnos. Que sea Dios transformando nuestra mente y nuestro pensamiento.